Hoy, en principio, lo que vamos a hacer es fusionar comida tradicional asturiana con vinos andaluces. No es mejor ni peor, es distinto. Yo espero haber acertado con el maridaje y que os guste y que hagamos algo divertido. Yo hablo muchísimo, voy a intentar no ser excesivamente técnico, sino que daremos cuatro pinceladas sobre lo que son los vinos de la bodega para que los conozcáis, si es que no lo conocéis, y en el momento que me tengáis que interrumpir para preguntar cualquier duda, que es lo que me gustaría. Si lo sabéis todo, pues después poner un día en el examen cuando acabemos, pero si no, preguntarme cualquier cosa, ¿vale? Porque yo a lo mejor doy por hecho que estamos hablando de algún conocimiento que sepáis, y a lo mejor os digo alguna palabra y os dejo un poco fuera de juego, no sabéis lo que es, paradme las veces que sea necesario. Hemos dejado un cartelito con la posición de las copas, no es más que otra cosa, sobre todo por los dos tintos, los demás lo vais a reconocer fácil, para que os dejéis siempre un poquito del vino en la copa, ¿vale? Vamos a intentar hacer un ejercicio divertido de ir volviendo hacia atrás. Tomaremos un plato con un vino y después el plato siguiente, que lo recomendamos con otro tipo de vino, veremos a ver qué tal casa con el vino anterior y el por qué se elige un tipo de vino u otro, ¿vale? Vamos a empezar. El primer plato van a ser las verdinas con pulpo. La verdina es un tipo de fava, color verde, valga la redundancia, más pequeña, más fina de textura. La hacemos con pulpo como sería el pulpo a la gallega, ¿no? El pulpo cocido, trinchado y con un poquito de aceite de pimentón. Hemos elegido un vino blanco de Ronda, de la serranía de Ronda. Tenemos 3 bodegas, 2 de Ronda y una de Jerez, con vinos radicalmente distintos. Encina del Inglés es el nombre del vino, que no de la bodega. La bodega se llama Finca La Melonera. Finca La Melonera es un proyecto en el que están recuperando variedades de uvas autóctonas que desaparecieron en el siglo XIX por culpa de la filoxera. La filoxera, si no lo sabéis, es una larva que se transmitió desde el sur de Francia, que lo que hace es que se va alimentando un poco de la savia de las plantas y iba secando las raíces y las iba destruyendo. Eso arrasó con el vino en Francia, eso fue lo que propició que los franceses empezaran a hacer vino en el norte de España, sobre todo principalmente en Rioja y posteriormente ya en Ribera del Duero, pero la filoxera llegó a Andalucía, llegó a Galicia, arrasó con la península. Entonces son variedades de uvas que se han perdido y que se está en un proyecto, en una finca de encinas centenarias, se están tratando de recuperar. Hay un trabajo de laboratorio previo en el que se han ido cogiendo semillas, se han ido cogiendo injertos, se ha ido trabajando y al final se está produciendo este tipo de uvas. Encina del Inglés blanco, las cápsulas de esta finca de estos vinos son muy características porque es la única plantación del mundo con uva melonera, de ahí el nombre de la finca. La uva de la melonera tiene un aspecto, el nombre viene porque tiene el aspecto que tiene la cápsula, es como un melón. Conforme va madurando, pues se va volviendo hasta ese color negro el ollejo, la piel, pero tiene esa estría, ¿no? De hecho, una vez que florece es de este color, por eso el nombre de la finca y por eso las cápsulas del vino son así. Encina del Inglés, lo del Inglés, bueno, pues un poco el homenaje a aquellos románticos ingleses que habitaron en la zona de Ronda y que tanto se enamoraron de la serranía, y es un proyecto ecológico, ¿vale? El tema de los vinos ecológicos es un poco complicado. Hay que pasar una serie de requisitos, una serie de años y una serie de procesos en los que, si no los cumples todos a rajatabla, no te certifican el vino como ecológico, no sales con la contra de la Comunidad Europea como ecológico. Al final, un vino ecológico con sello y un vino ecológico sin sello son exactamente iguales. En este caso, no llevan 5 años produciendo en ecológico, con lo cual no tienen el sello. Bueno, este vino el año que viene con el sello será exactamente igual, no hay otra diferencia, ¿vale? Es un coupage. El coupage es la mezcla de 3 uvas muy características de Andalucía, ¿vale? La moscatel morisco o moscatel de Alejandría es una variante de la uva moscatel. Seguro que si hablamos de uva moscatel, todos pensamos en un vino dulce. Vino dulce, pues estamos acostumbrados al moscatel ya pacificado, que vamos al sitio, cogemos de la andana el barrilito, cualquier bodegón de aquí del Aljarafe, lo hay. La uva moscatel, antes de llegar a ese proceso en el que pacifica, en el que se hace una pasita en la cepa y sobremadura, es una uva que es blanca. Bueno, todas las uvas son blancas, excepto las mechas tintoreras. Lo único que cambia es la piel, que es lo que tiñe el vino. Y la uva moscatel, si se vinifica como cualquier otra uva, pues da un vino blanco como otro cualquiera. Tiene una serie de características que ahora iremos viendo. Tiene Doradilla y tiene Pedro Jiménez. Con la Pedro Jiménez pasa lo mismo. Todos pensamos en la comida de Pedro Jiménez para el postre. Pedro Jiménez es una uva para la que se hacen muchísimos vinos blancos, principalmente en Cádiz y en toda la zona de la serranía de Málaga y de
Montilla Moriles, ¿vale? ¿Qué caracteriza a estas uvas? Pues lo caracteriza el color y el aroma. Voy a ir sirviendo el vino, si os parece, para que se vaya siendo un poco más ameno. Os veo muy callados, al final. Seguro que lo que falta es vino. Mirad, la doradilla le imprimen un carácter muy especial al vino, lo vamos a ver ahora, ¿vale? No sé si habéis estado alguna vez, bueno, algunos sí, porque habéis estado además aquí. Bueno, quitando a pero bueno, no sé si habéis estado alguna vez en una cata. Sí, vale. La cata, empezamos bien. La cata no es solo venir a comer y a beber vino con los amigos, que es lo que vamos a hacer hoy. En la cata también vamos a intentar aprender algo de vino, ¿vale? Una cata tiene 3 fases. Una primera fase visual, en la que al final lo que vemos es el color del vino, y ahí ya podemos apreciar diferentes tipos de variedades, simplemente a primera vista. Y una de ellas es la doradilla, lo vamos a ver, que tiene una característica muy típica suya, ¿no? Después, una segunda fase olfativa, en la que nos van a potenciar una serie de aromas que son característicos de las uvas o de la manera de vinificar, y después en boca, ¿vale? Es lo único que la doradilla, si os fijáis en el color, parece que el vino, si fuera cualquier otro vino blanco que no conociéramos, estaríamos pensando que el vino se nos ha oxidado, ¿verdad? Por ese color tan intenso, color amarillo muy alto. Eso es la doradilla, eso es lo que le aporta la doradilla, ¿vale? Si os encontráis un vino con ese color y en nariz no tiene aromas metálicos, no es que esté oxidado, es que puede que contenga doradilla, ¿vale? Esto en principio sería un defecto. ¿Pero qué exactamente la doradilla? Un tipo de uva, ¿vale? Una variedad de uva que no aporta. ¿Sí? Una marranica. La doradilla no aporta ningún tipo de aroma, ¿vale? Una uva que en nariz es plana, que en boca es plana. Podrías tomar una uva doradilla, un vino de 100% doradilla, parecería que estás bebiendo agua. Pero le da ese. ¿Quién es Pedro Jiménez? A Pedro Jiménez estábamos diciendo antes que estábamos pensando en un vino dulce. Si pensamos en el vino de Pedro Jiménez, estamos todos acostumbrados a tomar. Seguro que nos recuerda un vino dulce. Son los aromas tan exóticos que puede tener, ¿no? Si nos echamos el vino a nariz, todos diríamos que es un vino dulce seguro, ¿verdad? Un vino dulce, muy afrutado. Y después hay algo que siempre se hace en las catas, que es tratar de sacar los aromas primarios y secundarios del vino. A mí eso me parece un poco ya demasiado tiene una cierta parafernalia alrededor y demasiado misticismo, ¿no? Huele bien. Huele bien. Huele a moscatel. Huele a moscatela, que sí, es el aroma típico de la moscatel. A mí me huele a uva. Huele a uva. Huele a uva, es lo que me huele. Empezamos bien. Si huele a uva, empezamos bien. Huele a uva moscatel, huele. Es curioso, ¿eh? Fijaros en este tono de color, e insisto en que si no tuviéramos doradilla, este vino yo en la copa lo echaría hacia atrás. Si no supiera que es una uva doradilla. Porque pensaría que el vino está mal conservado, que está oxidado, que está en presencia de contacto con el oxígeno, ¿vale? Podría tener defectos. Esto es una característica de esta uva. En nariz, sobre todo la moscatel morisco, moscatel de Alejandría, aporta aromas de frutas tropicales. Eso es lo que le da ese dulzor en la nariz. Pero tiene una característica que le pasa a la Pedro Jiménez, si se vinifica en blanco y le pasa a la moscatel, son vinos secos. Nos dan vinos secos en boca. Entonces, tenemos un vino muy curioso y muy divertido para maridarlo con cualquier plato, porque tenemos un vino totalmente afrutado, totalmente dulce y muy aromático en nariz, pero después en boca es seco. Totalmente un vino, la definición de un vino seco, ¿no? Podéis ir bebiendo, aunque yo esté hablando. Me sigue pareciendo más uva todavía. Lo del tema de los sorbitos, esto que hacemos los sumilleres o que hacen los enólogos, que hacemos en cualquier cata, ¿no? Esto de empezar a sorber y demás. Al final el vino se aprecia bien si te lo pasas por toda la zona de la boca, ¿vale? En cada parte de la boca detectamos un sabor u otro de los sabores principales y es por eso. Si os fijáis, ustedes estáis callados, a lo mejor no notáis tanto. Os he hecho que os bebierais una cerveza antes. Tú no has caído en la trampa. Porque la cerveza te hace salivar. Te hace salivar mucho. Entonces te hace que se despierten las papilas gustativas y es mucho más fácil recibir todos
Cuando usted la comida lo saca. Entonces, si os fijáis, con esa salivación, y yo que estoy hablando, se nota mucho más, el vino te lo corta, radical. ¿Esto qué te hace? Sí, te seca la boca. Claro, te seca la boca. De ahí lo del concepto del vino seco. ¿Vale? Es contradictorio, ¿no? Te estás metiendo líquido y te quita la sequedad, toda la salivación de la boca. Tiene un toquecito salino, muy típico. La Moscatel necesita unas características para llegar al punto óptimo de rendimiento. Tiene que estar en zonas que tengan una gran cantidad de humedad o de agua. Y sobre todo esto pasa aquí en España, pues, aunque parezca mentira, en zonas costeras, en zonas que tengan la costa cerca. ¿Esto qué hace? Porque al final, y en un enclave como es el de Ronda, hay un cierto aroma de salinidad que viene desde el mar, que llega hasta estas zonas montañosas y le aporta ese toquecito salino, ¿verdad? Por eso lo hemos elegido con el pulpo, por eso lo hemos elegido con... Pero yo no he visto en ningún sitio que te diga, no pida usted ese vino, que ese vino no te pega con esto. Ese es el error que comete el personal de sala o el sumiller, de no hacer eso. La función de un sumiller es esa. En función de lo que vayas a comer, recomendarte un vino que potencie las características, el aroma de eso. Que lo potencie o bien porque sea algo parecido y lo haga crecer exponencialmente, o bien porque sea todo lo contrario y lo cortes radicalmente, de manera que a cada sorbo del vino te mate la comida o a cada trozo de comida te mate el sabor del Tengo vino. otra pregunta que le iba a hacer antes, pero que no quería interrumpirte en la producción. Pero que sea. Yo siempre he escuchado, temperaturas de vino, Sí. Temperatura influye. claro, entonces, temperatura de vino. A ella le gusta, por ejemplo, el vino fresquito. Estamos cometiendo un error. ¿A qué temperatura se debe servir qué vino y cómo? Y luego la otra, la botella tiene que respirar. ¿Cómo que tiene la botella que tiene que respirar? Todos los vinos no hace falta. Todos los vinos en presencia de oxígeno cambian. Hasta tal punto que se pueden llegar a estropear. Es cierto que hay ciertos vinos que necesitan más oxigenación que otros. Eso lo vamos a ver luego con Batman, ¿vale? ¿Batman? Con Batman, sí. Si viene Batman. El hecho de que un vino tenga que respirar o no, no es más que un vino que tiene mucha potencialidad, que después veremos el por qué y el por qué pasa ese tipo de cosas, necesita relajarse. Está encorsetado dentro de la botella. Es el ejemplo, ¿no? Está como si estuviera encorsetado dentro de la botella y necesita salir y respirar y dejar de agobiarse. Eso potencia ciertos vinos, no todos. Un vino blanco en excesiva presencia de oxígeno, o sea, un vino blanco abierto excesivo tiempo, y te hablo de excesivo tiempo, a lo mejor son unas horas, se estropea, eso sí. ¿Vale? Una botella de vino blanco abierta desde ayer no está igual. Ni el frío tampoco, porque el fresquito de... Un río a fresquito. Mucho frío tapa las características del vino. Una temperatura alta hace que se potencien ciertos ácidos que dificulta apreciar ciertos aromas del vino. A mí personalmente, a mí me gusta, temperatura recomendada para tomarse un vino blanco, depende de la época del año, pero lo ideal sería entre los 8 y los 12 grados. No es lo mismo 8 grados con 12 en la calle que 12 grados con 40 en la calle. A lo mejor con 40 grados te apetece que el vino esté a 6 grados, que esté muy frío. Eso es muy subjetivo. Sí que es cierto que un vino blanco a 18 grados no está bien, pero que a 4 tampoco. Entonces, ni el exceso de temperatura ni el defecto es bueno. ¿Vale? Y comiendo. Yo he comido ya, ¿eh? Y comiendo y probando. Si a alguien le falta vino, me tomo un vino. A mí me llega una persona y me dice que plato va bien. Oye, quiero un plato y un vino. Y tengo que pensar en un vino que yo aquí copeo. Yo copeo en encina blanca. Pues yo os recomendaría las perdinas con pulpo con encina blanca. ¿Por qué? Porque creo que la tropicalidad de la uva moscatel, esos aromas de frutas de hueso, de melocotón, de maracuyá y demás, van muy bien con el contraste del pulpo y el pimentón. La salinidad que tiene la doradilla va muy bien con el pulpo, entonces era un poco buscando lo más acertado. Yo he tomado mucho pulpo con tinta, por ejemplo, o sea que es también una mezcla que a priori parece arriesgada. Yo soy muy friki para los maridajes.
mí cada vez me gusta más maridar casquería Hablamos a mediodía. con vino blanco Comiendo, y pescados con vino tinto. terminar de comer, otra Os sorprendería, ¿eh? Os sorprendería. Pescados con vino tinto, depende de qué pescado, te comes una parpatana de atún que es súper grasienta, súper musculoso, tal, o te bebes un vino tinto potente o el vino blanco se lo está comiendo el atún, no disfrutas. Claro, pero la parpatana... Pariente, bueno, Pariente sí, por ejemplo, Pariente tiene mucha estructura, tiene trabajo sobre elías, aquí no hay trabajo sobre elías, ¿vale? Las elías son las levaduras muertas, una vez que se hace la fermentación, ahora lo vamos a ver con el siguiente vídeo, ahora lo explico en el siguiente vídeo, pero José Pariente tiene 6 meses de trabajo sobre elías. La elía aporta mucha glicerina, mucha estructura, mucho músculo en boca. Eso sí te hace que vaya muy bien con un pescado graso, un pescado que sea potente. Sin embargo, si es para algo más sencillito, el José Pariente, en vez del verde o el Sauvignon Blanc, va muy bien porque es muy floral también. La Sauvignon Blanc es una uva en nariz parecida a la moscatel. Al final lo que pasa es que ten en cuenta que nosotros en Martín a través de la distribuidora estamos dando un plus no solo representar a un número de bodegas, nosotros estamos haciendo asesoramiento de carta. Sí, va a haber una botella por ahí. Asesoramiento de cartas. Entonces nosotros estamos proponiendo ya, nosotros tenemos actualmente 400 vinos en catálogo. Hacer una carta con 16 vinos es muy difícil. Es muy fácil hacerla con 300. Pones todo y ya está. Pero con... Si a mí me dice, hoy me ha pasado, yo quiero un Ribera para copiar. ¿Qué tienes de comer? Claro, ¿por qué te tengo que dar uno y no otro? ¿En base a qué? ¿En base a que a ti te guste? Tengo que venir con 10 botellas a ver cuál es la que te gusta a ti. Y eso te gusta a ti, no a tu público. Nadie me garantiza que le vaya a gustar a tu público. Entonces, al final es probar mucho con cosas muy distintas. Como tenemos la suerte o la desgracia de tener que pasar mucho tiempo en los clientes, nos da el mediodía y nos da en horas de servicio, pues al final te sacan algo y dices, oye, pues esto lo voy a probar con tal cosa. Y vas probando, te vas equivocando, entonces al final vamos afinando un poquito. Os hablaba de que en Encina, en la finca La Melonera, en la Encina del Inglés, se está haciendo el proyecto de recuperación de uvas autóctonas y el tema de la certificación ecológica. Ahora después dejaré, bueno, si queréis, para que le echéis un vistazo a las etiquetas, vais a ver que hay encinas, hay árboles, hay troncos y tal, y hay bichitos por ahí dibujados. Y hay un inglés, ¿no? Sí, hay un inglés. Lo del tema de los bichitos dibujados porque la finca se mantiene con estos procesos de biodiversidad. Es decir, se intenta que si hay una plaga de algo, pues que sean las propias distintas especies, abejitas, mariposas, gusanos, lo que sea, vayan nutriéndose en ese propio ciclo vegetativo, en ese ciclo de la vida que tanto hemos hablado, ¿no? De hecho, me pasó a mí en la bodega que la bodega tiene una diferencia de altitud desde los 600 metros por encima del nivel del mar hasta los 900. Y el primer día que yo fui a la bodega no pudimos subir al último viñedo porque estaban intentando ahuyentar de allí a una manada de ciervos que había. Y destrozaron uno de los viñedos. Pero bueno, pues a lo mejor que sobraba esa uva. No lo vamos a saber nunca. Lo que sí está claro es que solo se utiliza azufre en pequeñas concentraciones para acabar con las plagas y no se utiliza ningún tipo de plaguicida. La finca, como he dicho, es de encina y donde la encina es una especie protegida. Entonces, hay inspecciones del Seprona todos los días sería una exageración, pero que las hay todas las semanas, sí. Entonces, lo que hacen es que cuando muere una encina, eso hay un documento oficial que se cataloga, van, lo revisan, y en los huecos que van dejando las encinas es donde van plantando los viñedos. ¡Pase! Lo que no les veía. Entonces, es un proyecto muy curioso, ¿no? Encina del Inglés Tinto es... La catalogación depende de la denominación de origen. Si todos pensamos en alguna denominación de origen conocida, que sería Rioja o Ribera, y digo estas dos son las más comunes en España, las más extensas, sobre todo Rioja, y un poco las que marcan las pautas a seguir, siempre hablamos de vino joven o cosecha, harta de moda en Ribera del Duero lo del roble, ¿vale? Al final hablamos de vinos
El joven tiene algo menos de 6 meses de crianza en barrica, el roble o el cosecha ya tiene entre 6 y 8, 9, 10 algunas veces, los crianzas ya tienen 12, los reservas 18, los gran reservas 24, ¿vale? Esto sería un tinto joven, un roble. Esto depende de cómo esté el vino, depende del criterio de Ana de Castro, que es una enóloga sevillana, que es quien lleva este proyecto. Tendrá 6 meses en barrica y algunos más en la botella antes de salir al mercado, o algunos más en barrica y algunos menos en botella, o se ha dado el caso de sacar añadas con 4 meses en barrica porque era muy potente el vino y 3 meses en botella. Esta añada en concreto, la 2015, que es la que vamos a catar, tiene 6 meses de crianza en barrica de roble francés, el 50% del vino, y el otro 50% del vino tiene crianza en fudre. El fudre es una barrica con mayor capacidad, con forma ovalada, de manera que haya poca aportación de la madera. ¿Por qué? A gusto personal del enólogo. Al final, lo de la madera es una cosa que no hay unos parámetros establecidos, sino que es el enólogo el que decide cómo quiere que salga su vino al mercado y qué cantidad o cuánto tiempo tiene que estar en madera. ¿Es la de Oporto? El fudre es de Oporto. Si ovalado, los fudres son de 3.000, 2.500, 3.000 y 5.000 litros. ¿Vale? Entonces, 5.000 litros en una superficie de madera tiene mucho menos contacto que 250 en esto. O sea, si cogiéramos de aquí, tuviéramos aquí una bota de esta, una barrica de 250 litros y otra de 500, la de 500 tendría menor presencia de esos aromas que aporta la madera tostada. Lo del roble francés es porque el poro que tiene la madera del roble francés es más pequeño pero más numerosa y permite una microoxigenación distinta de la mayor, pero sobre todo distinta de la que aporta el roble americano. En principio, Encina del Inglés tinto sale al mercado con las 4 variedades de uva más presentes a nivel internacional. 2 nacionales y 2 internacionales, Merlot y Syrah a nivel internacional y la Tempranillo y la Garnacha a nivel nacional. Lo que pasa es que como Ana es una mente inquieta y se puede permitir el lujo de hacerlo, una de las 3 mejores enólogas del mundo, enóloga mujer del mundo, y sobre todo es un poquito especial, un poquito friki, ¿no? Ella misma lo reconoce, que un poquito friki a la hora de hacer los vinos. Está cambiando, de hecho en esta añada ya no hay tempranillo, lo que hay es tintilla de rota. Todas al 25%. Pero la tintilla de rota es curioso, porque la mayor plantación de tintilla de rota está en Ronda. Y muchas veces dicen, no, será tintilla de Ronda. No. de Gibolbín. La uva es originalmente... Gibolbín es todo... Claro, tintilla de rota. La uva es originalmente, fue de las pocas plantas que sobrevivieron, de las pocas cepas que sobrevivieron a la filosera, y arraiga bien en casi cualquier terreno, por eso se utiliza. Y aporta muchísima estructura, muchísimo vigor al vino. Hay que tener cuidado, es muy difícil de domar, ¿vale? Ahora veremos alguna característica del vino, pero un vino de tintilla de rota joven cuesta tomárselo. Cuesta tomárselo. Cuesta porque es una uva difícil. Ahora ya tiene. Claro, al final se utilizan levaduras seleccionadas que suavicen el vino, se le da mucho tiempo en botella, se le hace una serie de cosas para que el vino vaya... Mirad, si miramos el tema del color, ¿no? Por volver un poco a la fase visual, al final nos iríamos a discriminar entre un tipo de rojo u otro es complicado, pero si os fijáis y volcáis un poco la copa hacia adelante, el ribete, la parte que queda esta más fina de color que queda arriba, cuanto más tienda al azul, más joven es el vino, y cuanto más tienda al marrón, más tiempo de crianza en madera, más presencia de la madera tiene. Eso, vuelvo a decirlo, no es ni mejor ni peor una cosa que otra, es simplemente que sepáis diferenciarlo, sobre todo para que cuando cojáis una carta y no suene ningún nombre de vino, que sepáis reconocer, oye, bueno, hay quien dice, Abraham, que ni el más barato ni el más caro, en el medio, ¿no? Que es complica esa tienda siempre. Siempre digo, un vino que se pueda beber y se pueda guardar. Exacto, esa es la mejor recomendación. No sé si os pasa a todos, pero os deja un poquito de picorcito ya aquí. Empieza a levantar aquí detrás un poquito de saliva, pero ya empieza a picar aquí, que no nos pasaba con el blanco. Es una de las características de la Syrah. De la Syrah, tipo de uva. Empieza a hacerte ese picorcito aquí.
¿Qué es lo que te aporta eso? Pues lo único que te aporta eso es que con una serie de alimentos que potencien eso va a ir mejor que con otros. Si ahora metiéramos un pescado blanco, este picorcito de aquí atrás que el pescado, pues casi que no lo detectas, casi que te pasa desapercibido en la boca. Sin embargo, le estás metiendo una berza, una verdura, pero le estás metiendo el garbanzo, la patata, el chorizo, el lacón, la morcilla. ¿Qué te va a hacer? Que ese sabor, ese aroma que te quedaba aquí detrás, te lo va a envolver y esa grasita que tiene te lo va a meter en toda la boca. Eso te va a hacer que te potencie mucho más el sabor de la comida. Eso te va a decir, a mí no me está potenciando el vino, me está potenciando la Te comida. potencia el sabor de la comida. Este vino es para que te potencie el sabor de la comida. Es para hacer el ejercicio de en medio, una de las cucharadas, pegarle un sorbo a lo que os quedaba de la encina blanca. Y vais a ver que es totalmente distinto. Esa es la idea del maridaje.